Bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 5C1 con fecha 5 de enero del 2022. Antes que todo, espero que todos tengan un buen año y que sus metas y todos los emprendimientos que tienen sigan adelante, ¿no? La última clase, nosotros estuvimos revisando el tema del aprendizaje y decíamos que habían dos tipos de aprendizaje, que era el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje memorístico, por ejemplo, se usaban técnicas como la repetición, el subrayado, el destacado, el copiado, el resumen. Claro, como lo dice él mismo, memorístico. Es de la memoria que tenemos. Ahí vamos a compartir el cuadro, ¿no? Ese cuadro ya lo habíamos visto en la clase anterior. Confirmen que ven el cuadro de la clasificación de las estrategias de aprendizaje, por favor. Sí, Miss, sí se ve. Ya, entonces el aprendizaje memorístico lo que hace es recircular la información y por supuesto requiere de repasos simples y de apoyos para dicho repaso. Por otro lado, el aprendizaje significativo, en cambio, tiene que ver con la elaboración más compleja de los conceptos. Y la segunda parte de este cuadro, que justamente dice aprendizaje significativo, tiene que ver con la elaboración y la organización del aprendizaje de los conceptos. Por ejemplo, el aprendizaje significativo está asociado a la selección de palabras claves, de rimas, de imágenes, de parafraseo y de organizadores previos. Todos ellos forman la primera etapa de la elaboración del aprendizaje significativo, porque forman parte de un procesamiento simple de los conceptos. Ya cuando se incurre al siguiente paso, que es el procesamiento complejo del concepto, cuando usted empieza a enlazar o relacionar los conceptos, ahí intervienen lo que son analogías, las elaboraciones conceptuales y los resúmenes. El siguiente paso, si se lo quiere ver de esta forma, o el siguiente nivel de complejidad del aprendizaje significativo ya es la organización. Y dentro de esta organización es muy importante, por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y de la información. Entonces, cuando se habla de jerarquización, tiene que ver con redes semánticas, mapas conceptuales, el uso de estructuras textuales y los diagramas de pensamiento radiante. Como ustedes pueden notar, la técnica de redes semánticas, de mapas conceptuales, ya son técnicas más elaboradas que requieren de una mejor organización con respecto a los conceptos y las ideas. Yo les había enviado a ustedes una tarea de manera que hasta en la última columna, desde repetición simple hasta elaboración conceptual, ustedes investigaran un concepto corto de cada uno de ellos, con su respectivo ejemplo. Como nuestra clase tiene que ver con la química, lo vamos a enfocar siempre estos ejemplos o lo que hagamos como práctica a la química inorgánica. Nosotros en esa parte nos habíamos quedado hasta lo que correspondía a la formación de anhidridos. Hasta ahí habíamos nosotros revisado. Sí, hasta ahí, no, Miss, hasta los anhidridos. Estamos insertando ya las herramientas de la didáctica. Porque recuerden que la clase es una mixtura que tiene que
cubrir tanto las herramientas didácticas como la parte técnica teórica de la química. Entonces, a partir de la clase de hoy, vamos a ver el tema de las redes semánticas. ¿Cuántos tipos de redes semánticas existen? ¿Qué son los mapas conceptuales? ¿Cuáles son las estructuras textuales? ¿Y en qué consiste el pensamiento radiante? Los diagramas de pensamiento radiante. Entonces, en el transcurso de esta secuencia de técnicas que le pertenecen al aprendizaje significativo y en particular a la estrategia de organización y a la jerarquización, nosotros vamos a trabajar conceptos de formulación de química. Yo había dejado colgado en el campus virtual un link. De todas maneras lo voy a abrir para mostrárselos a ustedes, que por favor abran ese link para que puedan investigar y puedan tener este material ya en sus manos. Entonces, en el curso de ustedes y en el otro curso, ya este material fue el día de ayer compartido. Ustedes son el 5C1. Ahí estamos en su aula virtual. Y por favor, confirmen que ustedes ven el aula virtual. Sí, máster. Sí, máster. En la unidad 1 al final dicen redes semánticas. Entonces usted abre las redes semánticas y aquí encuentra el link. El link que es exactamente el mismo que estoy mostrando acá. De las diapositivas del SlideShare sobre las redes semánticas. De manera que no hay excusa que me diga que no, el material no lo tiene, el material no lo conoce, ya está compartido en su campus virtual. Por favor, confirmen que ven esa diapositiva de redes semánticas. Sí, Miss. Ya, Sí, mi. gracias. Entonces, SlideShare es un sitio web de libre aportación. Y maestros de diferentes partes del mundo aportan con materiales justamente para que otras personas puedan disponerlo y puedan acoplarlo a las clases, ¿no? Entonces, en este caso, este material pertenece a un profesor de la Universidad de Boyacá y este profesor enfoca muy bien el tema de las redes semánticas y para qué sirven y cuáles son los elementos. El día de hoy vamos a ver los objetivos de las redes semánticas y los elementos de dichas redes. Entonces, en términos generales, la red semántica es una estructura que sirve para generar datos, que en el mejor de los casos, las computadoras los pueden también entender. Y por supuesto, luego esto se puede automatizar. Ahí tienen ustedes un ejemplo de una red semántica sobre la educación en un país. Y cómo la educación se divide por niveles y por instituciones. Todo lo que es la gestión educativa. Entonces, dentro de los elementos que ustedes pueden notar aquí en esta red semántica, yo tengo los nodos. Los nodos son esos rectángulos
también pueden ser óvalos. Y ellos están interrelacionados justamente por los arcos. ¿Cuáles son los arcos? Los arcos son esas líneas delgadas o finas de color rojo. Entonces, por ejemplo, la educación queda como un nodo principal de esta red semántica. Queda como un nodo principal. Y siendo nodo principal, tenemos los niveles de educación y tenemos las instituciones. Dentro de los niveles tenemos el nivel de educación básica, bachillerato y educación superior. Y noten también que al elaborar esta estructura, yo estoy jerarquizando los conceptos vinculados a la educación. Empiezo con mi nodo principal, que es el tema de educación. Pero de ahí, ese nodo principal se interrelaciona con los niveles y con las instituciones. Y luego los niveles a su vez se interrelacionan con los nodos de básica, bachillerato y educación superior. Estos esquemas de redes semánticas nacen en 1968. Y la idea de Killian y Collins en estos años fue justamente asociar los conocimientos en la mente humana y buscar estas asociaciones de manera simple. Ahí tenemos algunos conceptos que se encuentran en la web sobre las redes semánticas. Entonces, un concepto en el 2003 habla de que la idea es tener datos en la web de manera definida y entrelazados, con la finalidad o a manera de que estos pueden ser usados por máquinas. Y no solo por máquinas, sino por dispositivos. Dispositivos que permitan la automatización, la integración y el reuso de datos a través de varias aplicaciones. ¿Con esto qué quiere decir? Que una red semántica tiene también la función de poder convertirse a la larga en un algoritmo. Un algoritmo que puede ser usado por una computadora. Otro concepto importante es el de Cranfield en el año 2001, donde menciona que estas redes semánticas están relacionadas a software en computadoras. De manera que el recurso es localizado sobre la web y según las necesidades se extraen, se integran y se indexan la información. Un tercer concepto de Anutarilla en el año 2001, en cambio, menciona a la web semántica como una visión de una nueva generación, la cual es capaz justamente de aplicar la automatización de colección de documentos de diferentes fuentes, ¿no? Es también otra característica el integrar y la información de proceso de estos datos. Entonces, estas son visiones en general que presenta la web sobre las redes semánticas. Finalmente, la red semántica es una representación del conocimiento
y normalmente son grafos orientados a representar objetos, propiedades y relaciones. Ahí tenemos algo de historia de la red semántica, ¿no? Ya se mencionó al inicio que en el año 68 Killian establece los primeros esquemas. Pero sin embargo, Killian cuestiona mucho la capacidad de entender el lenguaje. El lenguaje de la red semántica, por supuesto, ¿no? Y para los años 1971, se sugiere que la memoria humana puede modelarse con este tipo de red. Y justamente con la finalidad de poder recuperar la información memorizada. Ahí tenemos los componentes de una red semántica. Pero antes de entrar a ver los componentes, yo quiero revisar con ustedes otro ejemplo, ¿no? Que está más adelante. Entonces, noten ustedes en este ejemplo que hay diferentes óvalos, ¿no? El vertebrado, la persona, un nombre, Juan, la boca, la palabra incisivo y la palabra diente. Entonces, es necesario que cuando hacemos estas estructuras, nosotros tengamos claro cuál es el nodo principal. En este caso, el nodo principal es la persona, la palabra persona. ¿Por qué? Porque la persona es esa subclase de vertebrado. Y la persona puede llamarse Juan. Así como la persona tiene boca y dentro de su boca tiene los incisivos, los dientes. Entonces, esta estructura de esta red, en realidad va a partir desde la persona. Desde el eje, que es el nodo, ¿no? La persona. La persona, ese es el nodo principal. Claro, ese es el principal y ahí ya se va sacando todo eso. Correcto. Entonces, el otro mensaje es que no puedo yo hacer nodos con nubecitas, ni con estrellitas, ni con puntitos. Hay que obedecer el estándar de los elementos de la red. ¿Cuál es el estándar? Que solo son óvalos o pueden ser rectángulos los nodos. No pueden tener otra forma. Otra situación importante es que los nodos se relacionan con flechas simples. No con flechas de dos sentidos, con una flecha simple. Y sobre las flechas hay que colocar una palabra en particular que se le llame conector. No puedo sobre la flecha colocar un concepto o 5 palabras, 10 palabras. No puede ser así, eso no es correcto. Solo es un conector, tal como ustedes lo ven. Una sola palabra que indique todo. Tal como usted lo ve, la persona es una subclase de vertebrado. Suficiente, no hay más para qué explicar. Lo mismo el nombre Juan. Juan es el nombre de la palabra, es decir, es el ejemplar de persona. Noten que entre persona y boca hay una flecha. Entonces en la parte de arriba solo se ha colocado
que la persona tiene una boca o tiene una parte que se llama boca. Lo mismo sucede de la boca hacia el incisivo. La boca tiene una parte que es el diente incisivo. Mire, es como un ejercicio que le dan de escribir a una persona y nos dan los datos y uno tiene que así mismo, parecido así. Claro, pero es importante hacerlo en base al concepto de la red y a los componentes que ellos nos imponen. Ahora sí regreso a la lámina anterior. Y ahí tenemos el significado de los nodos. Un nodo puede representar un objeto físico, puede representar un objeto conceptual, o puede representar también una cualidad. Por otro lado, los arcos o las flechas van a representar siempre elementos o las partes de un todo o las causas de un síntoma. Entonces yo sobre las flechas puedo colocar palabras como es un, parte de, causa de. Muy importante, no puedo colocar textos largos, ni explicaciones, ni conceptos. Los conceptos tienen que ustedes irlos desarrollando con sus estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? A ver, yo voy a hacer preguntas porque la verdad es que no me gusta cuando las personas se quedan calladas. Por ejemplo, Liliana Trujillo. ¿Qué es un nodo en una red? El nodo es una de las, ¿cómo es? Como forma parte, tiene un objetivo físico, como un objetivo físico. Representa los objetivos físicos, conceptuales y descriptivos, como los objetivos físicos son los de ver y tocar y los conceptuales son los hechos, eventos, ciertos conceptos. Y es un componente de una red semántica. Está bien, pero en el nodo, ¿cuántas palabras tienen que ir? Una. Una, correcto, una. No pueden ir dos, ni tres, ni cuatro, no, solo una. Solo una. Gracias. Los arcos, ¿qué son los arcos de Celia Naranjo? Los arcos son, Debe pasar. Pregunta Raúl, ¿por qué? Nuevamente vamos a sacar el ejemplo. Por favor, confirmen que ven la diapositiva. Sí. Ya, entonces, porque esa única palabra debe de representar un objeto físico o un objeto conceptual. No pueden ir dos palabras porque se genera algo que se llama redundancia. Por ejemplo, en este caso de red, y ahí contesto la pregunta que Raúl me lo hace por el chat. Hay un error aquí. Y el error está en la parte inferior derecha. Cuando coloca este autor tierra, agua. No puedo yo colocar dentro de un nodo dos conceptos. Solo es uno. O coloco tierra o coloco agua. La siguiente regla es que, por ejemplo, yo sé que la rana puede vivir en agua
como puede vivir en tierra. Entonces no voy a colocar 2 veces agua, porque el pez también vive en agua. Yo solo coloco un concepto que es agua y relaciono el nodo de la rana y del pez con el agua a través de una flecha. Esa es la forma correcta de armar estas estructuras. Y es importante que lo entendamos de esa forma para evitar cometer errores en las estructuras de la red semántica cuando la armamos. No sé si está respondida la pregunta, don Raúl Villa. La respuesta es que no puedo un nodo colocar 2 conceptos. No puedo, no debo. O sea, como está ahí en el ejemplo, tierra y agua están mal. Así es. Así es. Así es. Por eso es que a un costado, si ustedes ven, en la parte de en medio, le dice no redundancia. Y le pone como un destello ahí. ¿Sí observan esa parte? Sí, mismo. Ya, entonces no, la red no puede quedar redundante. Tiene que ser simple y directa en sus expresiones. Me expliqué, don Raúl. Vamos a ver qué dice en el chat. Dice sí, ya, entonces, bien, entonces continuamos, ¿no? Por ejemplo, Yesenia, a ver, Ani Cavada, por ejemplo, Ani Cavada. ¿Qué son los arcos? ¿Qué son los arcos? ¿Y cómo se representan los arcos en las redes semánticas? Son los que representan relaciones conceptuales. Nada, equivocado es. ¿Qué son los arcos? Ayúdele, Emily de la Cruz. Emily, por favor, repórtese. Emily. Dina Zambrano. Dina Zambrano, por favor, repórtese. Yo le puedo responder, los arcos. Ay, Adina dice que no puede, no importa, respóndame por el chat. ¿Qué son los arcos y cómo se representan los arcos? Voy a escribirlo y yo lo leo, no hay problema. Correcto, me dice Dina, se representan como flecha, así es. Y le hago la pregunta a Yesenia Naranjo. ¿Qué se pone sobre las flechas? Se pone que es un parte de y causa de. Correcto. Dos palabras. Conectores o conectores. Por ejemplo, un conector. Rana y pez. Puedo yo colocar un arco entre los dos. Rana y la palabra I sobre la flecha y lo enlazamos al agua. Viven en el agua. Entonces máximo ahí van 2 palabras. No se pueden colocar textos largos. Eso no es correcto. Ni tampoco conceptos, ni explicaciones, ni versos. Nada de eso se puede colocar. Bien, vamos a la... Sigamos revisando esto, ¿no? Entonces, ahí nuevamente tenemos, ¿no?
Los nodos siempre son representados por esferas o por óvalos o rectángulos, ¿no? Y los arcos son las relaciones conceptuales. En este caso, un ejemplo un poco simple y burdo, Pepe es informático, esa es la profesión de Pepe. Ya esto habíamos revisado. Las palabras descriptivas denotan propiedades y relaciones. Entonces yo también puedo hacer una red semántica de una familia, en la cual yo expreso que, por ejemplo, Juan es padre de Jessica, o Juan es padre de Carolina. Ahí yo tengo una red que coloca relaciones. Ya aquí habíamos explicado, ¿no? ¿Cuáles son los errores de esta red sobre la herencia? Las redes también sirven para confrontar conceptos. Entonces yo puedo armar una red semántica para que mis alumnos aprendan a confrontar y contrastar conceptos. Yo puedo decir que un vertebrado, que es mi nodo principal, es un mamífero. O un mamífero es un vertebrado. Y puedo yo contrastar el concepto de que hay mamíferos que viven en la tierra y que hay un mamífero que vive en el agua, que es la ballena. Entonces el estudiante con estos tipos de redes se lo induce a confrontar y comparar conceptos. Esto a su vez también puede proyectarse a una especie de algoritmo en el cual me permita hacer ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo de que a partir de la red semántica, la persona que está revisando esta red me responda si la ballena posee esqueleto y cuál es el medio de vida de la ballena, ¿no? Y el objetivo de estas redes, nuevamente, se direcciona justamente a que el aprendizaje significativo del concepto de vertebrado, de mamífero y sus ejemplos queden de una forma jerárquica, organizada en la parte cognitiva del estudiante. Entonces, las finalidades de las redes semánticas no es solo una herramienta de comodidad del docente para explicar tal o cual concepto. La idea de armar estas estructuras es que nuestros estudiantes también puedan responder otras preguntas adicionales a través de la inferencia de la información. Yo puedo aquí, por ejemplo, inferir que el perro es un mamífero. Y entonces yo lo relaciono a que el medio de vida del perro es la tierra. Es una información que está de alguna manera ya implícita en esta red. Y que conlleva inclusive la reflexión de quien está recibiendo el material. ¿Alguna pregunta, señores? Hasta ahí.
El día de hoy nosotros hemos revisado qué son las redes semánticas, cuáles son los elementos de las redes semánticas y hemos visto unos ejemplos. Va a quedar una tarea, que ustedes hagan una red semántica de alguna de las teorías sobre el átomo en la química. Esto ya es parte del pasado. Entonces van ustedes a presentar una red semántica sobre una teoría del átomo, empleando los elementos que hemos visto en clase. Van a dibujarla en papel. Van a dibujarla en papel. Le van a tomar su foto, la van a escanear y la van a subir en PDF a sus plataformas. Pero quiero ver que lo hagan ustedes con su puño y letra. Van a hacer dos redes semánticas. Una sobre cualquier teoría del átomo y la otra explicando la tabla periódica de elementos. Para esa tarea van a disponer de 8 días. Bien, esta clase finalmente termina. A ver, Raúl dice, no entiendo la red consulta B. Veamos cuál es la consulta B. Ah, ya, lo que dice red de consulta u objetivo. Esto tiene que ver con respecto a la explicación. Entonces, yo tengo la parte inferior debajo de la línea punteada, que es un modelo de pregunta que le hago al estudiante. Y ese modelo de pregunta le hago al estudiante una vez que ya le he presentado la red de la parte de arriba. Y entonces yo le pregunto al estudiante si posee esqueleto la ballena. Y entonces el estudiante, ¿qué hace con la información que está en la parte superior a la línea punteada? Dice, bueno, la ballena es un mamífero, pero además es un vertebrado. ¿Y qué más yo veo en esa línea? Que me dice que el vertebrado tiene un esqueleto. Por lo tanto, ¿posee esqueleto la ballena? ¿Cuál es la respuesta de mi estudiante? Don Bolívar. Don Bolívar, ¿me está escuchando? Sí, sí, lo escucho. Sí, Ya. posee esqueleto la ballena. Entonces, Es un vertebrado. correcto, posee esqueleto la ballena. Entonces, ahí se cumple este modelo de pregunta que dice B, red de consulta u objetivo. Porque el objetivo de esta red que planteé aquí es explicar los animales vertebrados, tanto terrestres como acuáticos. ¿Está claro, don Raúl? ¿De qué se trataba esa B que está ahí? En la parte de arriba está bien claro. Dice A, esta es la red del conocimiento puro. Y la parte de abajo, que es la B, es una consulta, un modelo de consulta que le hago al estudiante. ¿Para qué? Para que él desarrolle el conocimiento y él analice. Ya, entonces, bien. Con esa aclaración, voy a hacer la foto del curso. Les pido que por favor enciendan las cámaras. Correcto, pregunta Raúl. ¿Es un reforzamiento? Sí, pero es un reforzamiento de la parte A, que es la red como tal. Es un refuerzo de mi red de conocimiento. Ya, por favor, prendan la cámara para yo hacer la foto del curso. Muchas gracias, Raúl, por su participación. Es muy importante.
muy importante que hagan preguntas, porque esa es la única forma de poder aclarar cosas que quedan en el aire, ¿no? Esta clase termina con Andy Cavada, Emily de la Cruz, Bolívar López, Yesenia Naranjo, Raúl Villa, Liliana Trujillo y Digna Zambrano. Bien, muchísimas gracias y hasta aquí dejamos la conexión. Muchas gracias y nos vemos Dios mediante mañana. Gracias. Hey, Miss, cuídese, hasta mañana, pase Igualmente bien. que se mejore don Bolívar, ¿no? Gracias, Miss. Gracias, compañero. Trate de comer también. Ya,